He guardado este secreto durante 3 años. 3 años en los que el silencio ha sido mi cómplice y mi verdugo. Soy el Dr. Aris Thorne. Fui el geofísico principal en el comité que investigó la pérdida de comunicación con la Estación de Investigación Ártica NICS. La versión oficial que leyeron en los medios es limpia, trágica y simple. Una tormenta solar sin precedentes desestabilizó los sistemas, provocando una falla catastrófica del soporte vital. La doctora Elara Vance, una joven y brillante bióloga en su primera misión en solitario, se perdió. Un accidente, un riesgo calculado del trabajo en el lugar más inhóspito de la Tierra. Es una mentira. Entre los fragmentos de datos que logramos recuperar de un servidor secundario, antes de que todo fuera sellado y clasificado, encontré algo que no debía. No era un registro del sistema, no era telemetría, era un archivo de audio personal. La bitácora privada de Lara. Aunque lo etiquetaron como datos corruptos producto de una psicosis aguda por aislamiento, me ordenaron que la borrara, que la enterrara junto con el resto de la historia oficial. Y obedecí, en apariencia, pero no pude destruirla, porque lo que escuché en esas grabaciones no era la voz de la locura, era la voz de la claridad más aterradora. La crónica de un descubrimiento que nuestra ciencia no está preparada para comprender, y la crónica de un terror que no tiene nombre. He vivido con la voz de Lara en mi cabeza desde entonces, con su miedo, con su último entendimiento. Ya no puedo seguir guardándolo. La verdad no merece morir congelada en el silencio. Lo que están a punto de escuchar es su testimonio, íntegro, sin editar. No lo tomen como una historia de fantasmas. Tómenlo como una advertencia. Porque lo que sea que encontró la doctora Vance a 900 metros bajo el hielo, no se quedó ahí. Iniciando bitácora de audio personal. Aquí Elara Vance, entrada 01. Fecha 14 de noviembre. Llevo 7 días en la Estación de Investigación Ártica NICS. El helicóptero ya es solo un eco en mi memoria. Con su partida, se fue el último sonido humano que escucharé en los próximos 6 meses. Ahora solo me acompaña este zumbido constante de los sistemas de soporte vital. Y el viento, siempre el viento, aullando contra el casco de la estación como si quisiera entrar. Este lugar es una maravilla tecnológica, no lo niego. Un refugio de acero y plástico blanco en medio de la nada absoluta. Pero todo es tan funcional, idéntico. Camino por los pasillos y no sé si voy o vengo. Las luces LED del techo intentan simular un día que mi cuerpo sabe que es mentira. La sensación es la de estar viviendo dentro de un instrumento quirúrgico. Es increíblemente claustrofóbico. Mi misión, debo recordármelo, es estudiar extremófilos. Vida que se aferra a la existencia en condiciones que deberían aniquilarla, presiones y temperaturas extremas. Quiero entender sus límites, sus mecanismos, la pura y obstinada tenacidad de la vida. Miro por el triple cristal de la ventana principal. No se ve nada, solo un torbellino blanco y gris que lo borra todo. Ya ha empezado la noche polar perpetua. Mi supervisor bromeó al despedirse. Habló de la fiebre de la cabaña. Dijo que la soledad aquí es una fuerza tangible que te presiona, que te hace ver cosas. Los antiguos exploradores lo llamaban fantasmas del hielo. En fin, el equipo está calibrado. Los sistemas en verde. Es hora de empezar a trabajar. Fin de la bitácora. Elara Vance, entrada 23, fecha 9 de diciembre. La rutina aquí es absoluta. Calibrar, analizar, registrar, repetir. El día se mide en ciclos de centrifugado y en el progreso de las secuencias de cultivo en las placas de Petri. La monotonía es un ruido de fondo que casi había dejado de notar. Pero hoy algo ha roto ese ciclo.
Estaba ejecutando un sondeo geoeléctrico de baja frecuencia para mapear la composición del lecho de roca. Es un procedimiento estándar necesario para identificar la estratigrafía y evitar perforar en hielo inestable. Y entonces lo vi, una señal, profundidad estimada 900 metros. Mi primer pensamiento fue un error instrumental, una interferencia electromagnética de los generadores de la estación creando un artefacto en los datos. Pasé 6 horas aislando los sistemas eléctricos, reiniciando los geófonos, incluso recalibrando el magnetómetro de protones. La señal seguía ahí, nítida, inmutable. Mi segunda hipótesis, un fenómeno geológico desconocido. Ciertas formaciones de cuarzo, los piezocristales, pueden generar cargas eléctricas bajo una presión tectónica inmensa. Podría ser una reacción quimioeléctrica no catalogada en el permafrost profundo. Pero lo que veo en la pantalla no es un pico de energía errático, es rítmico. Late, sí, late. Lo hace con una regularidad de 1.3 segundos por ciclo. Es preciso a nivel de microsegundos, más estable que un reloj atómico. Y la forma de la onda no es simple, presenta armónicos complejos, casi como si la señal principal tuviera ecos internos, modulaciones de amplitud que no siguen un patrón estocástico, sino algo que se asemeja a una estructura fractal. Es, digamos que, organizado. He cruzado los datos con todas las bases geofísicas a las que tengo acceso: vulcanismo, actividad sísmica, bolsas de gas metano, nada encaja, nada produce una firma bioeléctrica de este orden de magnitud y complejidad, menos aún desde una capa de roca que se supone es estéril y ha estado congelada desde el Pleistoceno. Es ilógico, contradice todo lo que sabemos sobre los límites termodinámicos de la vida. Pero los datos están ahí, en la pantalla, innegables. Llevo 3 horas escuchando la señal, convertida a espectro de audio. Es hipnótico, un latido lento y profundo bajo el hielo. Le he dado un nombre al archivo, el pulso. No puedo apartarme del monitor, no puedo racionalizarlo. Esto ya no es un fallo del equipo, es algo real. Fin de la bitácora. Bitácora de El Ara Vance, entrada 31. Es 15 de diciembre. He tomado una decisión, una que excede por completo los parámetros de mi misión. Los protocolos me obligan a informar de la anomalía y esperar instrucciones, pero eso podría tardar semanas. Semanas de ambigüedad, de escuchar ese latido fantasmal bajo mis pies. La ciencia no puede permitirse la inacción. La curiosidad, la necesidad de datos empíricos ha vencido a la prudencia. Voy a perforar. El taladro de extracción de núcleos de la estación no está diseñado para esta profundidad, no en una operación en solitario, pero he modificado los sistemas de refrigeración y he reforzado la broca de diamante policristalino. Durante las últimas 48 horas, lo único que ha llenado esta estación es el agudo gemido del motor y la vibración sorda que recorre el suelo y me sube por la columna vertebral. He estado pegada al monitor, viendo cómo el contador de profundidad descendía metro a metro. 850, 870, 890. Hace una hora, a los 901 metros de profundidad, todo cambió. La resistencia del par de torsión se desplomó y luego se estabilizó. Las lecturas de densidad indicaban que habíamos pasado de un esquisto metamórfico a una capa diferente, menos densa, casi porosa, la fuente del pulso. Inicié la extracción del núcleo, las horas más largas de mi vida. Ahora está aquí, en el laboratorio, un cilindro de 1 metro de roca grisácea, encerrado en su tubo de contención. La temperatura del núcleo sigue siendo criogénica. Lo acabo de abrir. No hay gases extraños, el espectrómetro de masas no detecta nada anómalo en el aire, pero la roca, oh Dios, la roca, no es uniforme, está veteada.
atravesada por finísimos filamentos negros, como una red de capilares oscuros incrustados en la piedra milenaria. No es una formación mineral que yo conozca. Se asemeja más a un micelio, la red de un hongo, pero tiene un brillo aceitoso, orgánico. Lo estoy observando bajo la luz potente del microscopio de disección. La superficie de la muestra empieza a calentarse mínimamente, apenas unos grados por encima del punto de congelación, y acabo de verlo. No puede ser. Debe ser una contracción térmica del material o una vibración de la mesa. No. Ahí está otra vez. Los filamentos negros se mueven. No es un temblor. Es una pulsación, lenta, rítmica, casi imperceptible. Una constricción que recorre la red oscura sincronizada. Está sincronizada a la perfección con la señal de audio que he estado monitoreando. El latido que oigo en mis auriculares es el mismo que estoy viendo con mis propios ojos. No es una reacción a un estímulo. No es un eco geológico. Está vivo. ¿Qué he traído a la superficie? Bitácora de Lara Vance, entrada 34. Fecha, creo que es 17 de diciembre. He perdido un poco la noción de las horas. He pasado los 2 últimos días analizando la muestra. La pulsación no cesa. Es una constante biológica inmutable. He intentado de todo. La secuenciación de su material genético fracasa. La reacción en cadena de la polimerasa no encuentra nada a lo que anclarse. Es como intentar leer un libro escrito en un idioma que no solo es desconocido, sino que carece de alfabeto. Pero no es por eso que estoy grabando. Estoy grabando porque debo documentar otras anomalías de índole personal. La estación siempre ha tenido sus ruidos. El zumbido de los purificadores de aire, el crujido del metal al contraerse por el frío extremo. Pero ahora hay algo más. La radio de largo alcance, que siempre mantengo encendida en una frecuencia vacía por el mero hecho de escuchar la estática, ha cambiado. En el silbido constante, a veces oigo cosas. No son palabras, no es un mensaje. Es más bien la cadencia de una conversación, el murmullo de voces susurrantes justo por debajo del umbral del ruido blanco. El término científico es pareidolia auditiva. El cerebro, desesperado por encontrar patrones, los crea a partir de datos aleatorios. Es un síntoma clásico del aislamiento sensorial. Debe ser eso. Es el viento que azota la antena, creando extraños armónicos en la estática. Sí, eso es. Y luego están los monitores de seguridad. Mi vista está agotada, lo sé, pero he visto parpadeos, sombras fugaces en la periferia de las cámaras, una mancha oscura en el pasillo que lleva a los generadores que desaparece en el instante en que centro mi atención en ella. Un glitch en el sistema de video, sin duda, un artefacto de compresión o una simple fluctuación de energía. Incluso podrían ser microsueños, mi cerebro desconectándose por una fracción de segundo. Sé cómo suena esto. Sé que todo empezó cuando traje esa roca pulsante al interior, pero la correlación no implica causalidad. Soy científica. La explicación más lógica es que la falta de sueño, la dieta monótona y el estrés de este descubrimiento están afectando mi percepción. Mi propia mente es la que se está volviendo un entorno hostil. Voy a registrar estos fenómenos en mi bitácora personal. Efectos del aislamiento extremo. Voy a forzar un ciclo de sueño de 8 horas y revisar todos los diagnósticos de los sistemas de la estación por la mañana. Todo tiene una explicación racional. Todo.
Tiene que tenerla. Bitácora de Lara Vance. No sé qué entrada es. Tampoco sé qué día. El sedante, el sueño, no sirvió de nada. Fue peor. Desperté con la certeza de que no había estado sola en la habitación. El registro objetivo ha fracasado. Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo calibrar el espectrómetro. Las notas en mi diario son casi ilegibles. Ya no son susurros en la estática. Son más claros. Son fonemas, fragmentos de una voz o de varias que se entrelazan con el zumbido de los sistemas de la estación. Anoche, mientras intentaba analizar la composición celular del espécimen, lo oí claro como el cristal. Venía del conducto de ventilación sobre mi cabeza. Mi nombre, susurrado en una cadencia lenta, alargada. La estación ya no es mi refugio, es mi jaula. Cada sonido es una amenaza. El crujido del metal contrayéndose por el frío glacial suena como nudillos golpeando el casco exterior. El silbido del purificador de aire se convierte en un siseo deliberado justo detrás de mi nuca. Los pasillos parecen más largos. Los ángulos de las paredes se sienten incorrectos, antinaturales. Este lugar, mi bastión de lógica y control, se ha vuelto hostil. Las paredes se cierran, me observan. Solo hay 2 explicaciones lógicas, y las 2 me aterran. Posibilidad A. El espécimen X01 ha liberado algo en el sistema de ventilación. Un agente biológico volátil, un exhalado extremófilo con propiedades neurotrópicas que está atacando mi sistema nervioso, alterando mi percepción sensorial. O B. Me he roto. La soledad, la presión, el pulso incesante bajo el hielo me han vuelto loca. Es psicosis. Pero hay algo que no encaja en la hipótesis de la locura. El pulso, el latido del espécimen en su cámara de contención. Su ritmo coincide con la cadencia de las voces que oigo, como si el espécimen fuera el corazón y las voces, su aliento, está aprendiendo a imitar mi nombre. Ya no dudo de mis sentidos. Les tengo pánico. Dudo de la propia realidad de esta habitación. ¿Está el aire envenenado o lo está mi mente? ¿Qué diferencia hay al final si el resultado es el mismo? He traído algo aquí abajo, algo que no estaba destinado a ver la luz. O quizás siempre estuvo aquí, en el hielo, esperando. Un momento. La cámara de laboratorio. Hay algo en la lente. Una mancha. No, se mueve. Está en la habitación. Está en la habitación. No me tocó. Se detuvo a menos de 1 metro. No era sólido. Era como ver el aire vibrar hasta tomar forma. Una forma que mi cerebro interpretó como un hombre. Sentí su frecuencia, intentando sintonizar conmigo, buscando la resonancia correcta para... No quiero terminar esa frase. La adrenalina, el terror puro. Creo que la sobrecarga bioeléctrica de mi propio sistema nervioso me salvó. Creó una disonancia. Me desafinó de su señal por un instante y eso me dio tiempo a correr. Estoy atrincherada en la sala de geofísica. El zumbido que se oye es mi contramedida. El equipo de sondeo. Invertí la polaridad del emisor de pulsos. Ya no escucha las profundidades. Ahora grita. Grita en un ancho espectro de frecuencias de ruido blanco, creando una interferencia, un escudo sónico a mi alrededor. La criatura, esa manifestación resonante, no puede mantener su cohesión dentro de este campo, pero es una solución temporal, desesperada.
Está ahí afuera. Puedo sentirlo, puedo oírlo. No con mis oídos. El zumbido del escudo lo ahoga todo. Lo oigo en las fluctuaciones del propio escudo. Está probando el perímetro, buscando una laguna, una frecuencia que pueda atravesar. Está aprendiendo, adaptándose. El generador principal ya está mostrando sobrecargas. Esto no va a durar. Ahí hay una sola opción lógica. No puedo contenerlo para siempre. Debo destruir la fuente. El espécimen X01 es el corazón, el transmisor original. El resto es solo el eco. Tengo que llegar al laboratorio principal y usar el incinerador de muestras biológicas. 3000 grados Celsius, suficiente para vitrificar la roca y lo que sea que contenga, para silenciar el pulso para siempre. Pero el laboratorio está al otro lado de la estación, y para moverme, para salir de esta habitación, tengo que apagar el escudo. Tengo que caminar por esos pasillos, en silencio, expuesta. Esto ya no es una bitácora científica, es un plan de acción, y quizás mi última entrada. Me estoy preparando, recopilando lo necesario. Si no hay otra grabación, significa que he fallado. Significa que la frecuencia de la estación Nix ha sido silenciada para siempre, o que ha encontrado una nueva antena. Esa fue la última entrada, el final de la bitácora, de Lara Vance. El equipo de recuperación la declaró desaparecida. La versión oficial habló de una falla catastrófica del soporte vital. Durante 2 años el silencio fue mi única respuesta. Creí que Lara había fallado, sí, pero que al menos la amenaza había muerto con ella, que el incinerador había funcionado y el hielo había reclamado su secreto. Guardé esta grabación como un memorial a su cordura. Pero hace un año, la duda me obligó a revisar los registros técnicos de la estación. Por enésima vez, no buscaba la voz de Lara, sino la del sistema, y encontré la pieza que faltaba. Un único y masivo pico de energía en la bitácora del sistema, fechado minutos después de su última grabación. El incinerador. Para alcanzar los 3000 grados necesita una sobrecarga de energía de los generadores principales, una oleada masiva. El Lara no falló en destruir la fuente. Al intentarlo, le dio exactamente lo que necesitaba: un portador. La criatura no murió en el fuego. Usó la explosión de energía para convertirse en señal, para saltar de la roca a la antina y transmitirse a la red de satélites. No le enseñó a hablar, le dio un megáfono. Desde entonces, he estado rastreándola. Y la he encontrado. Rebotando en nuestra red global. Una señal de muy baja frecuencia, con una estructura fractal y un pulso rítmico de 1.3 segundos. Ahora la escucho todos los días. Y la veo.